26 en el Congreso de la República. Nos encontramos en vivo con el excongresista Richard Arce. Gracias por acompañarnos, señor Arce, esta noche en 24 horas. Hace unas semanas conversábamos aquí en vivo precisamente cuando iba a juramentar el gabinete Bellido. ¿Qué ha cambiado en estas 3 semanas? Sí, ante todo, buenas noches, Marisol, muchas gracias. Es una situación bastante preocupante para el país, porque está en juego el futuro de todos nosotros. Tenemos una crisis con la pandemia, tenemos una crisis económica real, y lo que se requiere es que la variable política esté fuera de este análisis y que podamos ver a los políticos preocupados, por ejemplo, para poder lograr la vacunación de todas las personas, para que puedan solucionar la crisis. Pero estamos viendo una crisis política que este jueves va a decantar con el voto de confianza. Según nuestra legislación, tiene 30 días, una vez juramentada el gabinete, para que vaya y solicite al Congreso de la República un voto de confianza. Y es la argumentación, no solamente la presentación, sino la argumentación del plan y la propuesta de gobierno del gabinete Bellido. Y lamentablemente lo que hemos tenido en el caso del gabinete Bellido ha sido más los exabruptos y sobre todo estas denuncias que acabas tú de propalar, que involucran inclusive con serias acusaciones a varios ministros que aparte se nota que son incompetentes porque no tienen las capacidades mínimas. Un ministro tiene que tener una formación, una expertise, una preparación en el tema, en la cartera donde está desenvolviéndose. Pero a pesar de todos estos cuestionamientos, señor Arce, que se han hecho, estas denuncias que se han hecho a diferentes ministros, estos cuestionamientos graves, sobre todo ahora al ministro de Trabajo, Iber Maraví, ayer se especulaba que el presidente Castillo podía hacer algunos cambios en el gabinete para su presentación del jueves, pero parece que todo va como está hasta ahora. Yo tengo la expectativa de que el presidente Castillo va a ponderar la situación en la que estamos viviendo y que él entiende bien que algunos cambios podrían generar cierta credibilidad en las bancadas del Congreso, porque ahora ya no es tanto el país, son las bancadas del Congreso que van a representar las que van a tomar decisiones. Pero claro, también Marisol, si tú ves las presidencias de las comisiones es totalmente cuestionable que están actualmente asumiendo, hay varios personajes, si criticamos en el Ejecutivo, critiquemos también en el Congreso. Varios. ¿Cómo es posible que hay presuntos que están siendo investigados por la justicia? En el tema de... Él tenía una prisión preventiva, le dieron comparecencia restringida con prisión domiciliaria. Lo va a hacer de la política. Y ahora está en la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor, cuando hay un claro conflicto de intereses por varias denuncias de sus estudiantes, porque su universidad no pasó la calificación en esta evaluación que hizo la SUNEDU. De la misma manera, tenemos a este señor Aguinaga en la Comisión de Fiscalización, el que está siendo investigado por las esterilizaciones masivas. ¿Dónde estamos? O la señora que es encargada de la Comisión del Fujimorismo, la que fue la candidata a la vicepresidencia, que iba con Castañeda al Ocio, que está siendo investigada justamente por el tema de Odebrecht, Rutas de Lima y una serie de denuncias. La Comisión de Constitución. El señor Ernesto Bustamante también. No, de todas maneras, sí, sin duda. Hay varios cuestionamientos también en el Congreso y hay que decirlo también. Ahí falta la coherencia, ¿no? ¿Con qué calidad moral van a cuestionar justamente lo que estamos criticando de un gabinete que no tiene el perfil, varios ministros que no tienen la preparación y sobre todo las serias denuncias que recaen sobre ellos, que al final afectan al propio gobierno de Pedro Castillo? Ahora, ¿qué pudo pasar ayer? Porque Verónica Mendoza se reunió con el presidente Castillo por la mañana, luego aquí transmitimos en vivo, parte de la bancada de Perú Libre también fue hasta Palacio de Gobierno para conversar con el presidente Castillo, pero al final no hubo ningún cambio. Lo que hubo es, con la elección del canciller, un remesón en Perú Libre. Ahí fue un quiebre, ¿no? Definitivamente, porque los twitters que estamos siendo testigos, en el caso de Vladimir Cerrón, lo que está inclusive condicionando es al propio presidente de la República, inclusive insinuando una posible traición al plan de gobierno, cuando en política lo que se requiere justamente es que los ministros tengan esa capacidad de interlocución con, en este caso, con el Congreso, con las otras bancadas, con los otros partidos, porque eso es la política. Vladimir Cerrón tiene que entender que su lógica de partido único no funciona en nuestro país. Acá vivimos en democracia y hay partidos de derecha, hay partidos de izquierda, partidos de centro, con posiciones encontradas y se tiene que buscar consensos,
para la gobernabilidad del país. Deberían entender esto bien claro en el Ejecutivo, porque está en juego el futuro de todos nosotros. Y es responsabilidad justamente del actual gobierno buscar esos consensos. No es un poder absoluto la presidencia, no son las decisiones del gobierno que va a permitir encaminar su plan de gobierno, requiere los votos del Congreso. Ahora, pero lograr consensos, ¿cómo? Porque diferentes bancadas le han pedido al presidente que para tener el voto de confianza, pues haga algunos cambios en algunos ministros, pero parece que va como está el gabinete el jueves, entonces esos consensos no están llegando a buen puerto. Expondría una situación bien complicada, porque si no le da el voto de confianza el Congreso, se gatillaría el inicio de una crisis política. ¿Por qué? Porque caería el gabinete Bellido al no tener el voto de confianza y automáticamente el presidente Castillo se vería obligado en plantear un segundo voto de confianza para un nuevo gabinete, con la tingencia de que este pedido de confianza, si no se daría en una segunda oportunidad, disolvería el Congreso de la República. Pero ojo, seamos responsables, el Congreso tampoco es manco o es cojo, va a responder políticamente, y la respuesta política frente a una posible disolución del Congreso es pedir que el presidente de la República se le aplique esta figura que se estuvo aplicándose con PPK y con Vizcarra, la incapacidad moral permanente para la vacancia presidencial. No queremos, en democracia se ha elegido al presidente Castillo para que gobierne 5 años, se ha elegido al Congreso, y lo decimos con mucha responsabilidad los políticos, más allá de los gritos que han tenido varios sectores radicales que están buscando promover un golpe de Estado. Pero hagamos la diferencia, eso no es tampoco un cheque en blanco. Ante los errores, los hierros que comete el Ejecutivo, tenemos que expresarlo, es responsabilidad de todos. Porque parece que la balanza la va a inclinar Acción Popular y APP, ¿no? Este jueves. Ahora, si se otorga la confianza, finalmente también luego podrían interpelar a los ministros cuestionados. Es otra figura, ¿no? Lo más probable, veo en un escenario de que le den el voto de confianza, pero con una votación mínima, básicamente de la bancada de Perú Libre, que son 37, sí, más los 5 de la bancada de Verónica, estamos hablando de 42 votos, y por ahí unos votos más se sumarán, y el resto probablemente se abstenga. Claro. Y con eso van a tener una victoria pírrica, llamémosle. Y el mensaje no ayuda a fortalecer la propuesta de gobierno. Por eso es importante que Castillo entienda esta situación crítica y que tal vez tenga una posición más estratégica pensando en el país. Hay serios cuestionamientos que involucran al propio Premier Bellido. Estamos viendo a este señor Maraví, que es ministro de Trabajo, con serias denuncias. Así es. O sea, más allá de que es un tema anterior a su gestión, definitivamente tiene que tener una hoja de vida hasta cierto punto transparente. Y sobre todo porque él prometió ese cambio, ¿no es cierto? Ese cambio de política, de hacer una política más decente, con gente preparada, con gente idónea, con gente decente. Entonces, con estos cuestionamientos definitivamente es preocupante el gabinete. Ahora, la primera vicepresidenta Dina Boluarte ha evitado pronunciarse sobre el tema de Iber Maraví. Lo mismo ha hecho el ministro Walter Ayala, es decir, diferentes voces dentro de este gabinete, nadie quiere referirse a estos cuestionamientos. Y tú sabes bien que un gabinete actúa de manera colegiada, sí, porque evidentemente son responsables de las políticas de Estado y representan en esta coyuntura al gobierno. Y se entiende bien que en ese trabajo en equipo se tiene que responder ante serios cuestionamientos que al final afectan a todos los ministros. Ha llegado al extremo en esta situación de exponer al propio gobierno. Recordemos bien y repitamos, hay sectores golpistas, hay gente que pretende tumbarse al gobierno, pero no son tanto una estratagema, una componenda de la oposición que está generando esta crisis. Son los propios errores que han tomado durante estos menos de 30 días de gobierno. El presidente necesitaba más bien aprovechar este periodo de romance con la población, por supuesto. Efectivamente, para dar señales claras para generar confianza, para garantizar la gobernabilidad y estabilidad en esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo. Seguramente vamos a seguir conversando, señor Arce, en los próximos días, el jueves, seguramente el día del voto de confianza en el Congreso. Gracias por acompañarnos. No, yo te agradezco, Marisol, con la expectativa de que el gobierno entienda que tenemos que solucionar los problemas del país, que son muy importantes, y de la misma manera el Congreso. Urgentes, para ayer, para solucionarlos ya. Gracias. Definan prioridades, creo que es clave. Gracias, Marisol. El gobierno está evaluando